Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Cosechas y Negocios. Le doy la bienvenida a mi coequiper Martín Videgaray. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Cristian? Buenas noches. Bueno, una alegría volver a estar aquí contigo después de, de una beca de estudios en Estados Unidos. Estuve haciendo una beca de estudios en Estados Unidos. Muchas gracias por haber llevado adelante. Lo estuve viendo el programa con tanta sabiduría como lo hiciste. Bueno. Así que muchas gracias. Bueno, lamentablemente un pequeño accidente. Sí, unas cosas que pasan, un accidente que espero que en un mes va a estar bien. Ya te Sí, estás va a estar recuperando. bárbaro. Bueno, una alegría. Bueno, y tenemos hoy dos invitados excepcionales. El primero, en el primer bloque, vamos a hablar con Jorge Paricia, presidente de CASAFE. Jorge, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Jorge, bueno, CASAFE, vamos a contar, es la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizante. Suena como algo frío, ¿no? Pero detrás, detrás, por delante, ¿no? De CASAFE, a CASAFE le integran empresas que tienen mucho que ver con la producción agropecuaria. Contame primero, básicamente, ¿a qué se dedican las empresas? ¿No? Digo, porque uno habitualmente habla de cosecha récord de soja, producción de maíz y de trigo, pero se olvida que hay una cadena que integra esa producción y que es una industria también, ¿no? Yo te diría que me parecería interesante comenzar por el punto que comentás, que es la cadena como agroindustria en sí mismo, ¿no? Y el peso que tiene a nivel de país. Con un Producto Bruto Total de 350, 400 mil millones de dólares, más de 20 puntos, 20 y pico de puntos es la cadena agroalimentaria. Y nosotros somos, dentro de lo que es protección de cultivos y fertilizantes, somos una parte de ese eslabón y te diría que como misión, y lo vamos a profundizar más ahora, queremos ser parte importante de ese eslabón de esa cadena agroalimentaria. Cuando hablamos de CASAFE en sí mismo, lo que queremos ser ser referentes en la agroindustria, respetando especialmente el ambiente, con manejo sustentable y tener una gestión sustentable dentro de lo que es un marco regulatorio, que ese marco regulatorio obviamente es el Estado que regula los productos que utilizamos para protección de cultivos como para lo que es los fertilizantes. ¿Y el marco regulatorio es sólido o hay, hay productores que no lo cumplen, hay empresas que no lo cumplen, hay contratistas que no lo cumplen fundamentalmente? Sobre un tema que hoy se está hablando bastante, que es sobre la aplicación de herbicidas, que bueno, hay quien, a mi juicio, se está denunciando en forma irresponsable en algunos casos, en otros casos sí, con cosas ciertas. ¿Ese marco regulatorio para las empresas es seguro o creen que todavía debería ser más preciso? Mira, yo te diría que no tengo dudas que SENASA, en el caso de productos para protección de cultivos, es sumamente eficiente. Las pruebas o los elementos para poder aprobar u obtener un registro de un producto realmente son muy exhaustivas, tanto de performance a nivel de campo como todo lo que es toxicidad. Y como yo comento siempre, cuando cualquier persona me pregunta, le comento, ¿tenés chicos? Si tenés chicos, o si no, vos, cuando compras un medicamento, ¿qué es lo primero que haces? Obviamente todos responden, leo la receta. Bueno, esto, una vez que está aprobado a través de los entes estatales, y que porque muchas veces va información
vuelven a pedir información acerca de alguna duda que tienen, se vuelve a suministrar, o sea, es un proceso que lleva años, te diría que cada registro puede estar entre 2 a 3 años con todo el proceso, que no es por burocracia, es por entender realmente que la tecnología que estás trayendo es segura, que si la aplicás bien es contundente y que controla lo que a nivel de protección de cultivos se está buscando, sean malezas, sean insectos o sean hongos. Con respecto a lo que son las distancias, yo creo que se está profundizando el tema y creo que es muy válido porque es un tema para el público en general. Hay un debate con la relación pública-privada, con Minagri, con nosotros, con los productores, con todas las instituciones que están involucradas y bueno, ahora hay una posición donde se están hablando de 100 a 200 metros, depende en qué lugar. La Argentina tiene algo muy especial que por un lado es positivo y por un lado a veces desconcierta, que es el tema de que vos podés sacar un ámbito regulatorio a nivel nacional de cómo medir eso, lo que llamamos zonas buffer o zonas de distancia de aplicación, y que cada una de las comunas o de los partidos tiene la posibilidad de tomarla o no tomarla. Lo que pasa es que hay veces que ha ocurrido que han tomado por ahí distancias del punto de vista científico o no han tomado el rigor científico académico y cuando se dieron cuenta la cantidad de hectáreas menos que tienen por no aplicar bien un producto para protección de cultivos era importante para lo que es el desarrollo, digamos, económico, financiero y de toma de mano de obra del lugar que sea, ¿no? Y en ese caso, ¿cuál es la norma que tiene más peso? ¿La local o la nacional? Mira, yo te diría que la ley nacional es un marco general de lo que estamos hablando, digamos. Claro. Insisto, después puede haber algún partido que su consejo o su consejo deliberante delibera y tiene posiciones a veces diferentes a lo que son las nacionales. Por eso esto que te comentaba de algunas miradas distintas que se tienen. No sé, por dar un ejemplo, vos has estado en Estados Unidos y el maíz está pegado a las casas, ahí hay una distancia así. Entonces, si hay una aplicación responsable, una aplicación que se respeta el viento, que se respetan, no voy a llenar de datos técnicos, pero un montón de indicadores, los productos son seguros, las aplicaciones son eficaces y no tienen por qué tener ningún riesgo para la salud. Jorge, lo corro un poco estrictamente de esto. Fin de año se impone en algún punto un balance, si bien son distintos los tiempos del año que los de las cosechas. Correcto. A esta altura del año, ¿cómo se puede decir que fue la evolución del sector durante...? Mira, sin lugar a duda fue creciente. Digamos, por ejemplo, para darlo en valor de tamaño en dólares, lo que involucra a CASAFE o lo que es protección de cultivos con fertilizantes, estamos hablando de 2.500 a 2.700 millones de dólares. Se ha incrementado porque por tecnología, se ha incrementado porque hoy tenemos un nuevo problema en el diseño de la cultura agropecuaria de la Argentina, que son las malezas resistentes o las malezas tolerantes o las que llamamos que son complicadas de controlar. Y cada vez eso, por selección natural y por biotipos, ha hecho de que vuelvan productos que en algún momento se dejaron de usar. Esto arranca del año 96 con el sistema de siembra directa y con la aplicación de glifosato. Y bueno, eso trae hoy una problemática que no estaba en la agenda del productor. La otra parte que, aunque parezca mentira, entró en la agenda del productor muy fuerte es las condiciones climáticas. Entonces, yo tengo 25 años trabajando en la industria y ya hace 2 o 3 años que venimos con años muy erráticos desde el punto de vista de agua. Ustedes saben que el verano es digamos, de octubre a marzo, mayo, depende de qué cultivo hablemos, o sea, la cosecha gruesa es la que ingresa más divisas y produce más. Y la verdad que hemos tenido últimos trimestres, octubre, noviembre, diciembre, de un año no llovedores, que es el momento de implantación, o por momentos después, cuando estás en floración hacia cosecha, que fue creo que el año pasado, hubo seca. Entonces, estamos en un problema. Este año, por suerte, hubo 2 lluvias ahora importantes y se acomodaron bastante los cultivos y está mucho mejor, salvo el NEA y NOA, que están un poco más complicados.
pero sin lugar a dudas, yendo a tu pregunta, ha evolucionado por tecnología, por mayor productividad, bueno, hay un debate muy importante entre los ratios de siembra de soja y de maíz, que realmente no llevan a un camino de sustentabilidad, y es un debate público-privado que se tiene que instalar y se tiene que hablar. No puede haber un ratio de 5-1, o sea, 20 millones de hectáreas de soja con 4 de maíz. Creo que tiene que haber un balance de esto. Creo que está muy vinculado al modelo agropecuario, esto que hay productores que han salido, que entraron nuevos inversores, la soja desde el punto de vista numérico de costos, estamos hablando tal vez de un costo por hectárea, estoy tirando números generales, ¿no? $250, $300, depende si es tierra alquilada o no, y con maíz son 500, 600, si es tierra alquilada o no. Entonces son valores diferenciales con precios que hoy tienen alguna oscilación y que hablan que el año que viene probablemente en soja haya una baja de precios por el tema oferta-demanda y capacidad de almacenaje. ¿Pero ustedes creen que tendría que haber más producción de maíz? Yo creo que tiene que haber un ratio por un tema de, digamos, históricamente, acá hay como 2 o 3 hechos trascendentes en la agricultura en la Argentina. La soja RR es una, la siembra directa que mueve a la ganadería, cuando antes vos tenías pasturas que estaban 4 años, el suelo estaba parado y rotabas con los otros cultivos. Hoy la rotación está en soja, en maíz, girasol que es menor y trigo que también es menor, que ha caído por otros temas que son aparte. Y el maíz cayó por la intervención tal vez de precios que hace que el productor no lo seduzca a hacerlo, salvo que sea campo propio por un tema de sustentabilidad y de materia orgánica, y la soja, la verdad que ahí ha tenido un protagonismo que sin precedentes, digamos, ¿no? Bien. Bueno, Jorge, te agradezco por estar con nosotros y a ustedes los espero en el segundo bloque. Muchas gracias. Ahora vas a disfrutar de la música de la protección continua en tus cultivos. Llegó Orquesta Ultra, el primer fungicida con Semium, la revolucionaria molécula de BASF, The Chemical Company. Cuando elijo una super soja nidera, además de elegirla por ser una gran soja, por tener el programa de investigación, desarrollo genético y calidad más importante del país. Por su extensa red de multiplicadores y porque incorpora tecnologías como el tratamiento profesional de semillas. La elijo porque todas las campañas me dan el rendimiento que espero. Por mi compromiso, confianza y constancia. Soy tu soja, Super Soja. Nidera Semillas, genética de avanzada. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Asegure sus cultivos con Granizo 4x4 de La Segunda. Nuevos planes y coberturas a la medida de su producción, con todos los beneficios del grupo Sembradores del País. Granizo 4x4, un seguro para ganar en todos los terrenos. ¿Y si un día cambias la rutina? Después del fútbol se viene el asado con los amigos, pero hoy con asado de cordero. Si en la cancha sos el distinto, en la parrilla también. Cordero Patagónico Indalo. Cortes ricos y prácticos, para que vos elijas un día y lo hagas diferente. Seguimos en Cosechas y Negocios, ahora con un invitado de lujo, con el doctor Jorge Castro. ¿Cómo le va, Jorge? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? El doctor Jorge Castro es analista nacional, internacional, acaba de publicar un libro, El desarrollismo del siglo XXI. Es así, ¿no? Así es. Bueno, uno de los capítulos o uno de los temas que va a ser, bueno, y que ya lo está haciendo muy importante en este mundo es China, ¿no? Es el papel es el papel de China. Hubo hace unas semanas, se desarrolló
el plenario del Partido Comunista, que al parecer, por lo que uno entendió, ha tomado decisiones importantes en cuanto a tener mayor protagonismo del mercado, la actividad privada. ¿Es así? Así es, absolutamente, es absolutamente. Lo que se realizó es el tercer plenario del 18º Comité Central del Partido Comunista Chino, y todo indica que las medidas de reforma que se han tomado ahí son las más importantes de los últimos 32 años, comparables, pero en las nuevas condiciones globales, a las que se tomó en 1978, cuando se volcó a China al capitalismo, sobre todo en la fase de globalización. Un dato importante a tomar en cuenta es que este proceso de reformas que se ha lanzado tiene una dimensión agroalimentaria de especial importancia para los países de América del Sur y ante todo para la Argentina. ¿Cuál es esa dimensión? Consiste en lo siguiente: la estimación del gobierno chino es que es inexorable el aumento de las importaciones de parte de China de soja y de maíz. El año pasado China importó 60 millones de toneladas de soja, que este año serían 70 millones de toneladas, y la estimación del gobierno chino, corroborada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, es que hacia el 2020-2023 China importaría entre 105 y 115 millones de toneladas de soja. Lo mismo que ocurre con la soja sucede con el maíz. El año pasado se importaron 7 millones de toneladas de maíz, que es la primera vez en la historia china que esto ocurre. Exacto. El cálculo del gobierno chino es que en el 2020 China va a importar 20 millones de toneladas de maíz, que es una cifra muy grande en términos internacionales, pero es nada más que el 10% de la demanda china de maíz en un solo año. La idea que conviene tener es que en la apreciación del gobierno chino, esta importación en masa de soja y de maíz implica la creación en el mercado mundial de una nueva crisis alimentaria, debido a que este aumento de las importaciones chinas de granos ocasiona necesariamente nuevamente precios récords en el mercado mundial. Y esto, lo que prevén ellos, es que esta es una situación que va a crear una crisis alimentaria en el mercado mundial todavía de magnitud superior a la del año 2009-2011. Y este aumento de las importaciones de soja y de maíz de China, ¿responde al crecimiento económico, a la mejora de la dieta de la población? Responde fundamentalmente al hecho de que hay un crecimiento de la demanda china de alimentos que está vinculado a su vez con el aumento del ingreso real per cápita de su población. Lo que esto implica en materia agroalimentaria en China es que el país está experimentando la más grande transición dietaria de la historia, en el sentido de que se ha volcado la población de China, encabezada por su nueva clase media, al consumo ya no solo de granos, sino fundamentalmente de proteínas cárnicas. Por eso es que el dato que hay que tomar acá en cuenta es que el año pasado, el trasfondo de esta situación de aumento de las importaciones chinas de soja y de maíz, es que el año pasado se faenearon en China 600 millones de cabezas de ganado porcino. La alimentación fundamental de ese ganado es soja y maíz. Y esta soja y de maíz proviene de solo 3 países en el mundo para el mercado chino: Estados Unidos, Brasil y la Argentina. Ahora, Jorge, el panorama de China quizás sea auspicioso, pero si uno mira el bloque BRIC en general, Brasil, Rusia, India, había una perspectiva de lo que iban a crecer y hoy la realidad es distinta. Los niveles de crecimiento que se están viendo en Brasil, en India y en Rusia son mucho más bajos, me parece, que lo esperado o de lo que venía pasando en los últimos años. Quizá lo que habría que advertir es que el término BRICS ha sido una muestra de genialidad en materia de marketing de parte de una de las grandes consultoras internacionales, que es Goldman Sachs. En los BRICS, China tiene una categoría aparte. Siguiendo el segundo país en orden de importancia en los BRICS, no es
India, sino que es Brasil. Brasil tiene un Producto Bruto Interno superior al de la India. Y Brasil tiene 194 millones de habitantes y la India tiene 1.200 millones de habitantes. El dato que hay que tomar en cuenta es que el Producto Bruto Interno de India es el 25%, quizá el 30% del Producto Bruto de China. China es una categoría aparte, alrededor del cual se reformula el concepto de marketing extraordinariamente inteligente de los BRICS. Pero hoy ¿cómo se podría...? China entra en una categoría especial, va camino a convertirse en la primera economía del mundo ¿en cuántos años? Es probable que lo sea ya si se mide el Producto Bruto chino en términos de capacidad de compra doméstica. Pero lo que no cabe duda es que la relación entre la economía china y la economía norteamericana, lo que importa es la tendencia, en el sentido de que hoy, en términos nominales, hay una leve diferencia para la economía norteamericana sobre la economía china. Lo que no hay ninguna discusión es que en el 2030 la economía china va a ser el doble de la economía norteamericana en términos nominales y en términos de capacidad de compra doméstica el triple. ¿Y China podrá solucionar los problemas de competitividad, o sea, de desarrollo de su industria, llegar a un nivel similar al de Estados Unidos? ¿Está en camino de eso? Estas reformas que se han decidido en este tercer plenario del Comité Central del Partido Comunista Chino están destinadas precisamente a desatar los sectores clausurados en materia de productividad de la economía china. El dato fundamental de la economía china en los últimos 5 años es que el costo de la producción está por encima de los costos del incremento del nivel de productividad. El dato en este sentido específico de especial importancia es que en los últimos 5 años los ingresos reales per cápita de la población china, encabezados por lo de su fuerza de trabajo, han aumentado 20% anual. La idea que conviene tener es que en el momento actual el costo de la producción industrial en China es el 85% de la norteamericana, pero en el 2015 van a ser iguales. Bueno, por eso ahora se está viendo también que Estados Unidos se está volcando nuevamente a México y a Canadá y no tanto a China porque los costos... Exactamente, pero el dato es el vínculo entre Estados Unidos y China es el vínculo crucial de la economía mundial y de la política mundial en este momento. Ahora, también hay un tema en China que en relación a sus reformas y es la libertad de expresión censurada y me parece que uno de los temas cruciales es la creciente corrupción. Digo, las historias de los princelins y de los burócratas del partido que tienen billones, no le parece que ponen en riesgo el desarrollo de... Digo, uno habla, yo por esta experiencia en Estados Unidos hablé con muchísima gente que hace negocios con China y dice que los niveles de corrupción del Partido Comunista son alarmantes y descomunales, porque manejan negocios, cada empresa estatal maneja presupuestos de miles de billones. ¿No cree que todo ese sistema de corrupción tan enquistado y tan extendido en términos de que el partido es tan grande puede poner en riesgo todo el sistema? Bueno, este proceso de reformas que se ha lanzado en este tercer plenario del Comité Central del Partido tiene precisamente el sentido de desatar la productividad y por lo tanto la competencia en el mercado interno, en especial en lo que se refiere a los sectores protegidos de la economía, que son los de las grandes empresas estatales. Estos sectores de las grandes empresas estatales tienen un mecanismo de subsidios derivados del hecho de que el sistema financiero chino está profundamente regulado y se sustenta en una represión financiera que hace que las tasas de interés de los depósitos pasivos estén por abajo del aumento de la tasa de inflación, lo que implica que el sistema financiero chino, constituido por 4 grandes bancos estatales, uno de los cuales está acá, financia fundamentalmente a las grandes empresas estatales que reciben en ese crédito barato gigantesco un subsidio que se estima que alcanza al 6% del Producto Bruto anual. En las medidas de reforma que se han tomado, precisamente el objetivo es obligar a las grandes empresas del Estado a competir internamente con nuevos actores, sobre todo privados,
y transformarse en el plano mundial en grandes empresas estatales obligadas a competir con las otras transnacionales del mundo. Y tendría que utilizar otras normas en ese caso. Por lo tanto, esto es lo que plantearía nuevas normas, sobre todo en materia de corrupción. El fenómeno del capitalismo contemporáneo, del problema de la corrupción, no es un pecado individual, tiene un carácter sistémico en la medida en que este crecimiento excepcional no esté acompañado por un incremento de la competencia. Ahora, a priori esto y por lo tanto de la claridad. Esto pareciera beneficiar a fabricantes de alimentos, Argentina, Brasil. No cabe la menor duda, no cabe la menor duda. La Argentina se puede considerar en este nuevo contexto mundial, donde el eje del proceso de acumulación global ha pasado irreversiblemente de los países avanzados a los emergentes, de Estados Unidos a China, se lo puede considerar junto con Brasil los países más favorecidos por el nuevo contexto mundial. El dato en este sentido a tomar en cuenta es que hay que prever un aumento de las exportaciones argentinas de soja y de maíz por 3 y por 4 en los próximos 10 años dirigidos al mercado asiático chino. O sea que el sector agroalimentario argentino es estratégico. Absolutamente estratégico. Tiene más importancia para la nación que para el propio sector. Jorge, muchísimas gracias. Mucha suerte con el libro y con el resto de los televidentes nos estamos viendo la semana que viene. Que tengan una buena semana.